Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 57. Sobre el conocimiento de los ángeles, lo material. Ahora hay que tratar lo referente al conocimiento que los ángeles tienen de lo material. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 5 problemas. 1. ¿Los ángeles conocen o no conocen las naturalezas de las cosas materiales? 2. ¿Conocen o no conocen lo singular? 3. ¿Conocen o no conocen lo futuro? 4. ¿Conocen o no conocen los pensamientos del corazón? 5. ¿Conocen o no conocen todos los misterios de la gracia? Artículo 1. ¿Los ángeles conocen o no conocen las cosas materiales? Objeciones por las que parece que los ángeles no conocen las cosas materiales. Lo entendido es una perfección de quien entiende, pero las cosas materiales no pueden ser perfecciones de los ángeles, puesto que les son inferiores. Por lo tanto, los ángeles no conocen las cosas materiales. Más aún, la visión intelectual recae sobre lo que está en el alma por su esencia, como se dice en la glosa a 2 de Corintios 12, 2. Pero las cosas materiales no pueden estar por su esencia ni en el alma humana ni en el entendimiento del ángel. Por lo tanto, no pueden ser conocidas con visión intelectual, sino solo con visión imaginaria, que es la que percibe la semejanza de los cuerpos, y con la visión sensible, que es la que percibe los mismos cuerpos. Pero en los ángeles no hay visión imaginaria, como tampoco sensible, sino solamente intelectual. Por lo tanto, no pueden conocer las cosas materiales. Todavía más, las cosas materiales no son inteligibles en acto, solamente son cognoscibles por la percepción de los sentidos o de la imaginación. Esto no se da en el ángel. Por lo tanto, los ángeles no conocen las cosas materiales. En cambio, todo lo que puede hacer una potencia inferior, lo puede la superior, pero el entendimiento del hombre, que en el orden de naturaleza es inferior al del ángel, puede conocer las cosas materiales. Por lo tanto, con mayor motivo las puede conocer el entendimiento de los ángeles. Solución. Hay que decir, en el orden del universo encontramos que los seres superiores son más perfectos que los inferiores, y que lo contenido en los inferiores de forma defectuosa, parcial y múltiple, está en los superiores de forma eminente, unitaria y simple. Por eso, en Dios, suprema cumbre de todo, preexiste todo supersustancialmente, según su mismo ser, que es absolutamente simple, como dice Dionisio en el libro de Divino Nombre. Entre todas las criaturas, los ángeles son los más cercanos y semejantes a Dios, por eso participan de la bondad divina más y mejor. Así, pues, todo lo que hay en las cosas materiales, en los ángeles preexiste de forma más simple e inmaterial que en las mismas cosas, aunque de forma menos simple y más imperfecta que en Dios. Todo lo que está en otro tiene la manera de ser de aquello en que está, pero los ángeles son intelectuales por naturaleza. Por lo tanto, así como Dios conoce en su esencia las cosas materiales, así también las conocen los ángeles, puesto que están en ellos por sus especies inteligibles. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, lo entendido es perfección de quien entiende en razón de la especie inteligible que tiene en su entendimiento. En este sentido, las especies inteligibles que hay en la inteligencia del ángel son perfecciones y actos del entendimiento angélico. A la segunda hay que decir, el sentido no percibe las esencias de las cosas, sino solo los accidentes externos. Tampoco las percibe la imaginación, que se limita a percibir las imágenes de los cuerpos. Solamente el entendimiento aprende las esencias de las cosas. Por eso en Tercera de Ánima se dice que el objeto del entendimiento es aquello que algo es, y sobre esto no se engaña el entendimiento, como tampoco se engaña el sentido con respecto a lo sensible. Por lo tanto, las esencias de las cosas materiales están en el entendimiento del hombre y en el del ángel, no según su ser real, sino a la manera como lo entendido está en quien entiende, sin perjuicio de que haya cosas que tengan en el entendimiento del ángel y en el alma humana ambas maneras de ser. La visión intelectual abarca ambas. A la tercera hay que decir, para que el conocimiento que el ángel tiene de las cosas materiales se tomara de las mismas cosas,
Sería necesario que las hiciera inteligibles en acto por abstracción, pero de las cosas no toma el conocimiento que de ellas tiene, sino que las conoce por las especies inteligibles en acto y que le son connaturales. Para su entendimiento son lo que para el nuestro las especies que se hacen inteligibles por abstracción. Artículo 2. ¿Los ángeles conocen o no conocen lo singular? Objeciones por las que parece que los ángeles no conocen lo singular. Dice el filósofo en Primera de Física, el sentido tiene por objeto lo singular, y la razón, o entendimiento, lo universal, pero en los ángeles no hay más facultad cognoscitiva que la intelectual, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, los ángeles no conocen lo singular. Más aún, todo conocimiento se realiza por cierta asimilación que quien conoce tiene de lo conocido, pero no parece que el ángel pueda asemejarse a lo singular en cuanto singular, porque, tal como dijimos, el ángel es inmaterial, y el principio de la singularidad es la materia. Por lo tanto, los ángeles no pueden conocer lo singular. Todavía más, si el ángel conoce lo singular, o lo conoce por especies singulares o por especies universales. Por especies singulares no, porque necesitaría infinitas especies. Por especies universales tampoco, porque el universal no es principio suficiente para dar a conocer el singular en cuanto singular, puesto que el singular no es conocido en el universal más que en potencia. Por lo tanto, los ángeles no conocen lo singular. En cambio, nadie puede guardar lo que no conoce. Pero los ángeles guardan a los hombres individualmente, según aquello del Salmos 90, 11, te encomendará a sus ángeles. Por lo tanto, los ángeles conocen lo singular. Solución. Hay que decir, algunos negaron absolutamente que los ángeles conocieran lo singular, pero esto, en primer lugar, deroga la fe católica cuando enseña que las cosas de este mundo son administradas por los ángeles, según aquello de Hebreos 1, 14. Todos son espíritus administradores. Si desconocieran lo singular, no podrían tener ninguna providencia sobre lo que sucede en este mundo, ya que las acciones pertenecen a los singulares. También va contra lo que se dice en Eclesiástico 5. 5. No digas delante del ángel, no hay providencia. En segundo lugar, deroga los resultados de la filosofía, que colocan a los ángeles como motores de las esferas celestes, moviéndolas por el entendimiento y la voluntad. Otros dijeron que el ángel conoce lo singular, pero en sus causas universales, ya que a las causas universales se reducen todos los efectos particulares, como el astrólogo que emite su juicio sobre un eclipse futuro según la disposición de los movimientos celestes. Pero esta opinión no suprime los inconvenientes mencionados, ya que conocer lo singular en sus causas universales no es conocerlo en cuanto singular, es decir, como algo aquí y ahora. Cuando un astrólogo conoce un eclipse futuro calculando los movimientos del cielo, conoce el eclipse en general y no este eclipse tal como es, a no ser que lo perciba por los sentidos. Por el contrario, la administración, la providencia y el movimiento actúan sobre lo singular tal como es aquí y ahora. Por todo ello, en cambio, hay que decir que, así como el hombre conoce todos los géneros del ser por distintas facultades cognoscitivas, lo universal e inmaterial por el entendimiento, y lo singular y corporal por los sentidos, el ángel conoce ambas cosas por una sola facultad intelectiva, pues en el orden del universo encontramos que cuanto más sublime es un ser, tanto mayor es su capacidad y a más cosas se extiende. Esto lo podemos observar en el hombre, cuyo sentido común, más sublime que los sentidos propios, y aunque sea una sola potencia, conoce todo lo que conoce en los 5 sentidos externos. Además, conoce cosas que ningún sentido externo conoce. Ejemplo, la diferencia entre dulzura y blancura. Con otras facultades ocurre otro tanto. Por eso, puesto que, en el orden de la naturaleza, el ángel está por encima del hombre, no es admisible decir que el hombre conoce por una cualquiera de sus potencias aquello que el ángel no conoce por su única facultad cognoscitiva, que es el entendimiento. Por eso Aristóteles, como claramente encontramos en Primera de Anima y en Tercera de Metafis, considera inadmisible que, si nosotros conocemos la discordia, Dios la ignore.
Así, pues, el modo como el ángel conoce lo singular se explica considerando que las cosas proceden de Dios para que subsistan en sus propias naturalezas y también para que estén en el conocimiento del ángel. Además, es evidente que de Dios emana hasta los seres no solamente lo que constituye su naturaleza universal, sino también lo que es principio de individuación, ya que es causa de toda su sustancia tanto por parte de la materia como de la forma. Ahora bien, Dios causa según conoce, porque su ciencia es causa de los seres, como quedó demostrado. Por lo tanto, así como Dios, por su esencia, por la que causa todo lo que existe, es la semejanza de todo, y todo lo conoce por ella, no solo en cuanto a las naturalezas universales, sino también en cuanto a su singularidad, así también los ángeles, por medio de especies infundidas por Dios, conocen las cosas, no solo en cuanto a su naturaleza universal, sino también en cuanto a su singularidad, por ser estas especies representaciones múltiples de aquella única y simple esencia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el filósofo está hablando de nuestro entendimiento, que no entiende las cosas más que por abstracción, y cuando una cosa se abstrae de sus condiciones materiales, lo abstraído se hace universal. Este modo de entender no le corresponde al ángel, por lo tanto, no hay paridad. A la segunda hay que decir, el ángel por naturaleza no tiene con los seres materiales la semejanza que hay entre las cosas que coinciden en género, en especie o en algún accidente, sino que, en su calidad de ser superior, se asemeja a los inferiores como se asemeja el sol al fuego. De este modo, incluso en Dios se encuentra la semejanza, tanto de la forma como de la materia, de todas las cosas, puesto que en Dios preexiste como en su causa todo lo que en ellas hay. Así, pues, y por lo mismo, las especies del entendimiento angélico, que son semejanzas derivadas de la esencia divina, son la semejanza de las cosas no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la materia. A la tercera hay que decir, los ángeles conocen las cosas singulares por formas universales, que, no obstante, son la semejanza de las cosas en cuanto a sus principios universales y en cuanto a los individuantes. Sobre cómo se pueden conocer muchas cosas por una misma especie, ya nos detuvimos en ello. Artículo 3. ¿Los ángeles conocen o no conocen lo futuro? Objeciones por las que parece que los ángeles conocen lo futuro. Para conocer, los ángeles son más poderosos que los hombres, pero algunos hombres conocen muchas cosas futuras. Por lo tanto, con mayor motivo el ángel, más aún, el presente y el futuro son diferencias de tiempo, pero el entendimiento del ángel está por encima del tiempo. La inteligencia se equipara a la eternidad, esto es, al Evo, como se dice en el libro de Causas. Por lo tanto, en cuanto al entendimiento del ángel, no difieren lo pasado y lo futuro, sino que conoce indistintamente ambos. Todavía más, el ángel no conoce por especies tomadas de las cosas, sino por especies innatas universales, pero las especies universales lo mismo se refieren al presente que al pasado o al futuro. Por lo tanto, parece que el ángel conoce indistintamente lo presente, lo pasado y lo futuro. Por último, así como las cosas distan entre sí en el tiempo, así también distan en el lugar, pero los ángeles conocen lo que está distante según el lugar. Por lo tanto, también conocen lo lejano en el tiempo futuro. En cambio, lo que es signo propio de la divinidad no les corresponde a los ángeles, pero conocer lo futuro es el signo propio de la divinidad. Según aquello de Isaías 41, 23, anuncia lo que más tarde ha de suceder, y sabremos que sois dioses. Por lo tanto, los ángeles no conocen lo futuro. Solución: hay que decir, lo futuro puede ser conocido de dos maneras. La primera, conocer lo futuro en su causa. De este modo se conoce con ciencia cierta lo futuro que necesariamente proviene de sus causas. Ejemplo, mañana saldrá el sol. En cuanto a lo que proviene de sus causas, en la mayoría de los casos, no se conoce con certeza, sino solo por conjeturas. Ejemplo,
El médico pronostica la salud del enfermo. Este es el modo de conocer lo futuro que le corresponde a los ángeles, y tanto más que a nosotros por cuanto conocen las causas universales de las cosas con mayor perfección, como los médicos que con mayor agudeza ven las causas de un mal pronostican mejor el futuro desarrollo de la enfermedad. Por último, lo futuro que proviene de sus causas en pocos casos, es del todo desconocido. Ejemplo, lo casual o fortuito. La segunda, conocer lo futuro en sí mismo. Así solo Dios conoce, y no solo lo futuro que sucede necesariamente y en la mayoría de los casos, sino también lo casual y fortuito, porque Dios ve todas las cosas en su eternidad, que, por ser simple, está presente en todos los tiempos incluyéndolos a todos. De aquí que la mirada de Dios, siendo una, abarca todo cuanto se hace a través de todos los tiempos como si estuviese presente, viéndolo todo tal como es en sí mismo, según dijimos anteriormente al tratar lo referente a la ciencia de Dios. En cambio, el entendimiento del ángel, como, por lo demás, cualquier otro entendimiento creado, no llega a igualarse con la eternidad divina. Por lo tanto, no hay entendimiento creado que pueda conocer lo futuro tal como es en sí mismo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, los hombres no conocen lo futuro más que en sus causas o por revelación divina. De esta manera, también los ángeles conocen lo futuro, y con mayor perspicacia. A la segunda hay que decir, aun cuando la inteligencia del ángel está por encima del tiempo que mide los movimientos corporales, sin embargo, en él hay tiempo en cuanto a sucesión de pensamientos. Por eso dice Agustín, Dios mueve a la criatura espiritual en el tiempo. Y puesto que en el entendimiento del ángel hay sucesión, no está presente a él todo lo que se hace en el transcurso de todos los tiempos. A la tercera hay que decir, si bien las especies que hay en el entendimiento del ángel, en cuanto tales se refieren indistintamente a las cosas presentes, a lo pasado y a lo futuro, no por eso lo presente, lo pasado y lo futuro se refieren por igual a dichas especies. Lo presente posee una naturaleza que lo hace semejante a las especies que hay en la mente del ángel, y, de este modo, puede ser conocido por ellas, pero lo futuro aún no tiene una naturaleza por la que se asemeje a aquellas especies, y, por lo tanto, no puede ser conocido por ellas. A la cuarta hay que decir, las cosas lejanas localmente existen ya en la realidad y participan de una determinada especie, cuya semejanza está en el ángel, pero no sucede así con lo futuro, como dijimos. Por lo tanto, no hay paridad. Artículo 4. ¿Los ángeles conocen o no conocen los pensamientos del corazón? Objeciones por las que parece que los ángeles conocen los pensamientos del corazón. Dice Gregorio en Moralibus comentando en Job 28, 17, no se igualará a él el oro ni el vidrio, porque entonces, esto es, en la bienaventuranza de los resucitados, cada uno será tan visible para el otro como para sí mismo, y cuando se mira el entendimiento de cada uno, se descubre a la vez su conciencia, pero los que resucitan serán semejantes a los ángeles, como se dice en San Mateo 22, 30. Por lo tanto, un ángel puede ver lo que hay en la conciencia de otro, más aún, lo que es la figura con respecto a los cuerpos, lo son las especies inteligibles con respecto al entendimiento. Pero, visto un cuerpo, se ve su figura. Luego, vista una sustancia intelectual, se ve la especie inteligible que hay en ella. Por lo tanto, si un ángel ve a otro y ve también al alma, parece que puede ver los pensamientos de ambos. Todavía más, mayor semejanza tienen con el ángel las cosas que hay en nuestro entendimiento que las que tenemos en la fantasía, ya que las primeras son entendidas en acto, y las segundas solo en potencia. Pero el ángel conoce lo que hay en la fantasía como conoce lo temporal, puesto que la fantasía es una facultad del cuerpo. Por lo tanto, parece que puede conocer lo que piensa el entendimiento. En cambio, lo que es propio de Dios no le corresponde a los ángeles, pero conocer los pensamientos de los corazones es propio de Dios, según aquello de Jeremías 17, 9 y 10. Perverso es el corazón del hombre, e inescrutable. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que penetro los corazones.
Por lo tanto, el ángel no conoce el secreto de los corazones. Solución. Hay que decir, el pensamiento del corazón puede ser conocido de dos maneras. La primera, en su efecto, y de este modo puede ser conocido no solamente por el ángel, sino también por el hombre, y tanta mayor ventaja lleva el ángel cuanto más recóndita sea el efecto. Ejemplo, un pensamiento es conocido a veces no solo por algún acto externo, sino también por la alteración de las facciones, y los médicos pueden conocer algunas afecciones del alma por el pulso. Los ángeles, pues, lo mismo que los demonios, las conocerán tanto más cuanto con mayor penetración escudriñen este tipo de alteraciones corporales ocultas. Por eso Agustín, en el libro de Divinatione, Daemonum, dice, los demonios a veces descubren con toda facilidad las disposiciones de los hombres, y no solo las que manifiestan de palabra, sino también las concebidas en el pensamiento, porque en el cuerpo se refleja el estado del alma. En su libro Retractaciones 16, no obstante, dice que no puede asegurar cómo sucede esto. La segunda manera es conocer los pensamientos conforme están en el entendimiento, y los afectos como están en la voluntad. De este modo solo Dios puede conocer los pensamientos de los corazones y la tendencia de la voluntad. El porqué de esto radica en que la voluntad de la criatura racional no está sujeta más que a Dios, y en ella, como más adelante veremos, solo puede obrar el que es su objeto principal y su último fin. Por eso, lo que está en la voluntad o lo que depende de la voluntad, solamente es conocido por Dios. Es evidente que de la voluntad sola depende que alguien piense de hecho alguna cosa, porque cuando alguien tiene el hábito de la ciencia o posee especies inteligibles, lo desea cuando quiere. Por eso dice el apóstol en 1 de Corintios 2:11, lo que hay en el hombre nadie lo conoce a no ser el espíritu del hombre que está en él. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, en esta vida, un hombre no conoce el pensamiento de otro, porque se lo estorban dos obstáculos, la opacidad del cuerpo y la voluntad que encierra sus secretos. El primero desaparecerá en la resurrección y no existe en los ángeles, pero el segundo permanecerá después de la resurrección y sí existe en los ángeles. No obstante, la cualidad de la mente, en cuanto a la cantidad de gracia y de gloria, estará representada por la claridad del cuerpo. Por eso podrá uno ver la mente de otro. A la segunda hay que decir, aun cuando un ángel vea las especies inteligibles de otro, debido a que el modo de las especies inteligibles, por lo que se refiere a su mayor o menor universalidad, es proporcionado a la dignidad de las sustancias. No por esto hay que deducir que uno conozca el uso que otro hace de sus especies inteligibles cuando piensa. A la tercera hay que decir, el apetito animal no es dueño de sus actos, sino que sigue el impulso de otra causa, sea material o espiritual. Debido a que los ángeles conocen los seres corporales y sus disposiciones, por este medio pueden conocer lo que hay en el apetito y en la percepción imaginativa de los animales e incluso en el de los hombres, cuyo apetito se desencadena siguiendo algún impulso corporal. En los animales siempre sucede así. Sin embargo, no es necesario que los ángeles conozcan el movimiento del apetito sensitivo o la percepción imaginativa del hombre en cuanto movidos por la voluntad y por la razón, porque también la parte inferior del alma participa de alguna manera de la razón, como el que obedece al que manda, según se dice en Primera de Ética. Del hecho de que el ángel conozca lo que hay en el apetito sensitivo o en la imaginación del hombre, no se sigue que conozca lo que hay en su pensamiento o en su voluntad, porque el entendimiento y la voluntad no están sometidos al apetito sensitivo ni a la imaginación, sino que, por el contrario, pueden utilizarlo de distintas maneras. Artículo 5. ¿Los ángeles conocen o no conocen los misterios de la gracia? Objeciones por las que parece que los ángeles conocen los misterios de la gracia. Entre todos los misterios, el más sublime es el de la encarnación de Cristo, pero los ángeles lo conocieron desde el principio. Pues dice Agustín, de tal manera estuvo este misterio en Dios desde la eternidad, que no fue obstáculo para que llegase al conocimiento de los principados y potestades en el cielo. Y también el apóstol en 1 de Timoteo 3,16 dice,
aquel gran misterio de piedad fue desvelado a los ángeles. Por lo tanto, los ángeles conocen los misterios de la gracia. Más aún, las razones de todos los misterios de la gracia están contenidas en la sabiduría divina. Pero los ángeles ven la misma sabiduría de Dios, que es su esencia. Por lo tanto, los ángeles conocen los misterios de la gracia. Todavía más, según Dionisio, los profetas son instruidos por los ángeles, pero los profetas conocieron los misterios de la gracia, pues dice Amós 3:7, no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, los ángeles no conocen los misterios de la gracia. En cambio está el hecho que nadie aprende lo que ya sabe, pero los ángeles, incluso los superiores, investigan los misterios de la gracia y los aprenden, pues se dice que la Sagrada Escritura habla de ciertas esencias celestes que proponían cuestiones al mismo Jesús y aprendían la ciencia de su obra divina en favor nuestro, y Jesús les enseñaba directamente. Esto concuerda con aquello de Isaías 63:1 cuando preguntan los ángeles, ¿quién es este que viene de Edom? Y responde Jesús, yo, el que anuncia la justicia. Por lo tanto, los ángeles no conocen los misterios de la gracia. Solución: hay que decir, en los ángeles hay dos clases de conocimiento. Uno natural, por el que conocen las cosas, bien por su esencia o también por especies innatas. Con esta clase de conocimiento no pueden conocer los misterios de la gracia, porque estos dependen de la sola voluntad de Dios. Si un ángel no puede conocer los pensamientos que dependen de la voluntad de otro, mucho menos conocerá lo que solamente depende de la voluntad divina. Esto mismo es lo que argumenta el apóstol en 1 Corintios 2:11, lo que hay en el hombre nadie lo conoce a no ser el espíritu del hombre, que en él está. Así también, las cosas de Dios nadie las conoce sino el espíritu de Dios. Pero los ángeles tienen otra clase de conocimiento, el que los hace bienaventurados y por el que ven la palabra y las cosas en la palabra. Por esta visión conocen los misterios de la gracia, aunque no todos los misterios, ni todos los ángeles por igual, sino en la medida en que Dios haya querido revelárselos. Según aquello del apóstol en 1 Corintios 2:10, Dios nos los ha revelado por su Espíritu. Sin embargo, los ángeles superiores, que contemplan con mayor penetración la sabiduría divina, conocen en la visión de Dios mayor número y más elevados misterios que después manifiestan a los ángeles inferiores cuando los iluminan. Y entre los mismos misterios hay algunos que los ángeles conocieron desde el principio, y otros que les fueron enseñados más tarde, conforme lo iban exigiendo sus ministerios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, del misterio de la encarnación de Cristo se puede hablar de dos maneras. Una, en general, y de este modo fue revelado a todos los ángeles desde el principio de su bienaventuranza. El porqué radica en que este misterio es una especie de principio general al que se ordenan todos los misterios de los ángeles, como se dice en Hebreos 1:14. Todos son espíritus administradores enviados para su servicio en favor de los que han de heredar la salvación. Y esto se hace por el misterio de la encarnación. De aquí la necesidad de que, desde el principio, tuvieran un conocimiento general de este misterio. Otra manera de hablar del misterio de la encarnación es hacerlo en sus condiciones especiales. En esta forma no fue conocido por todos los ángeles desde el principio. E incluso hubo cosas que los mismos ángeles superiores no conocieron ni siquiera más tarde, como resulta claro por la autoridad aducida de Dionisio. A la segunda hay que decir, aun cuando los ángeles bienaventurados contemplan la esencia divina, no por eso la comprenden, y, por lo tanto, no es necesario que sepan todo lo que hay en ella escondido. A la tercera hay que decir, cuanto los profetas conocieron de la gracia por revelación, fue revelado con mayor perfección a los ángeles, y aun cuando Dios revelara en general a los profetas lo que había que hacer para la salvación del género humano, los apóstoles conocieron ciertas particularidades que los profetas ignoraron, según aquello de Efesios 3:4 y 5. Por su lectura podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que no fue conocido por las generaciones pasadas como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles.
Además, entre los mismos profetas, los posteriores conocieron cosas que no conocieron los anteriores, según aquello del Salmo 118, 100, superé a los ancianos en conocimiento. Y Gregorio dice, conforme pasaba el tiempo aumentaba el conocimiento de lo divino.